extraordinaria en nuestras vidas. Tenemos razones para bendecir su nombre. Aleluya. Hoy quiero tener la conclusión de la predicación de temporada, que es la predicación del mes de la Escritura, del mes de la Biblia. Quiero concluir hoy, y este mes hemos estado hablando de la gracia. Lo único que hoy le había dicho que quiero conversar acerca de la ley versus la gracia, y que es una predicación que tenemos que considerarla como una serie. O sea que yo voy a concluir la predicación de la gracia con una introducción a la serie de la ley versus la gracia, porque hoy no podré definitivamente abundar considerablemente, sino solo concluir la predicación de esta temporada sobre la Escritura y poder ya en un futuro cercano completar la predicación, que tiene varias entregas, porque entiendo que sí, que nosotros debemos manejar estos conceptos. Entonces hoy quiero compartir con ustedes, en la conclusión de la predicación sobre la gracia, el tema de hoy es la ley versus la gracia. A dar al menos una pincelada. Y quiero compartir el texto de hoy en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Y quiero compartir en el capítulo 8 de la carta a los Hebreos, que se dice que es anónimo, para que vayan conmigo. La carta a los Hebreos, el capítulo 8, a partir del versículo 6, Hebreos 8:6, vamos a compartir el texto bíblico hoy, y así comenzamos nuestra predicación sobre la ley versus la gracia, o la gracia versus la ley. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día que lo tomé de mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Hebreos 8, 6 al 13. Muy amable. Pueden sentarse. Entonces, hablando de gracia y de ley, o de ley versus gracia, hay palabras claves que se dan en una y en otro pacto. En la gracia tenemos una de la palabra clave de la gracia es Espíritu Santo. No olvide eso, que el Espíritu Santo es una pieza clave en la gracia, y que cuando nosotros hablamos de la ley, en la ley no se hablaba del Espíritu Santo, se hablaba del Espíritu de Dios, pero ellos no tenían la revelación completa. Inclusive, tampoco tenían la revelación completa de la Trinidad de Dios.
de un Dios en tres personas, una sola sustancia, una sola voluntad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos no tenían esa revelación. No tenían la revelación de Cristo aún, porque en el antiguo pacto lo veían como el ángel de Jehová. Ahora, en la gracia, una palabra clave es el Espíritu Santo. Y no olvide eso, porque el Espíritu Santo es que va a guiarnos, va a convencernos y va a enseñarnos. Lo que hacemos los predicadores, dar una palabra, quien la fija es el Espíritu Santo. Quien trabaja para que el ser humano pueda ser transformado es el Espíritu Santo. O sea que en la gracia, una palabra clave, Espíritu Santo. La palabra por excelencia de la gracia es amor. ¿Alguien está aquí hoy? La señal de que alguien vive en la gracia es que vive en amor. Y el mismo texto dice en Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Y que hay un nuevo mandamiento que os doy, que os améis unos a otros. O sea que el amor caracteriza la gracia. Es una de las palabras clave de la gracia. No hay gracia sin Espíritu Santo y no hay gracia sin amor. Así que si una iglesia no tiene el Espíritu Santo y si no vive en amor, no está bajo la gracia. Porque eso es clave. Una palabra clave es misericordia, que es una manifestación del amor. En gracia, que ese es el tema, en misericordia y en paciencia. Entonces en la gracia, la palabra misericordia tiene un gran peso. Porque en la ley no se habla de misericordia. La ley es coercitiva. El que violó la ley debe pagar por lo que hizo. La misericordia de Dios se manifiesta en la gracia por medio del perdón. Por eso, una palabra clave es perdón y arrepentimiento. Porque para que alguien sea perdonado hay una condición, debe tener arrepentimiento. Observe que en la ley no se hablaba de arrepentimiento, sino que el que pecaba ponía las manos sobre el animal era sacrificado y esa era la señal de arrepentimiento, pero volvía a lo mismo. A tal punto entonces que Dios está diciendo que su comportamiento no llenaba las expectativas de su justicia y entonces prometió un nuevo pacto, porque el anterior, el efecto que se esperaba no fue surtido en el pueblo. Así que si hablamos de gracia, y los que estamos bajo la gracia, tenemos misericordia, somos perdonadores y somos perdonados, y tenemos arrepentimiento. Una palabra clave aquí es medios de gracia. Eso se usa en la gracia, los medios de gracia. Y dentro de ellos está nuestra expresión de bautismo en agua, y está la expresión de la cena del Señor, pero no menos cierto es que la palabra de Dios, que la iglesia son medios de gracia, porque hay un medio para alcanzar la gracia de Dios. Así que cuando hablamos del bautismo en agua y hablamos de la cena del Señor, son medios de gracia, o sea que son palabras clave dentro de esta temporada. Otra palabra interesantísima que se usa en la gracia es la reconciliación. Recuerden que no es lo mismo perdonar que reconciliarse. Si Dios me hubiera perdonado, pero no me da la oportunidad de acercarme a Él, entonces no hay reconciliación. Estoy perdonado, pero sigo perdido. Y en la reconciliación hay una restauración de lo que ocurrió en el principio con Adán. O sea que hay reconciliación.
Y yo no estoy diciendo que es obligatorio reconciliarse, pero después de haber perdonado, la reconciliación puede ser una opción. Aleluya. Aleluya. Así que es una opción la reconciliación. Si usted se peleó alguna vez conmigo y me perdonó, es una opción la reconciliación. Y es una libertad que cada uno tenemos de dar esa oportunidad de reconciliación. Esa palabra es clave en la gracia, porque hemos sido perdonados por el sacrificio de Cristo y reconciliados por medio de Él con el Padre. Y yo estoy aquí hoy porque yo soy un milagro de Dios. Dios me ha dado la oportunidad de reconciliarme con Él. Y por eso estamos aquí. Así que si usted alguna vez se ha peleado conmigo, yo también quisiera reconciliarme con usted, porque el que vive en la gracia no está en la obligación de reconciliarse, pero es una opción maravillosa que me hace bien a mí, que te hace bien a ti. Y sobre todo, una palabra fuerte, bien fuerte, que tiene peso específico en la gracia, es el nuevo pacto. Para que haya gracia, hubo un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Wow. Para yo poder estar en la gracia, Cristo tuvo que derramar su sangre por mí. Y entonces hizo un nuevo pacto en su sangre. Por eso cuando alguien intente someterlo a religión, a religiosidad y a praxis contraria a la revelación de Dios, usted tiene que sublevarse, porque el nuevo pacto fue en la sangre de Cristo. Y en la gracia hay una palabra que es sacrificio perfecto. Porque en la ley había sacrificio, pero los sacrificios eran continuos, porque eran imperfectos. En la gracia el sacrificio es perfecto, solo uno, y fue suficiente. Una palabra clave de la gracia es la justificación. En la ley no se puede hablar de justificación. En la ley se habla de cumplimiento. El que cumplió la ley, el que fue condenado por alguna causa y lo dejaron vivo, sobrevivió cuando cumplió la condena, entonces lo sueltan. Pero la justificación es cuando alguien declarado libre de culpa, y siendo yo culpable, por Cristo soy declarado libre de culpas. O sea que una palabra clave de la gracia es la palabra justificación. Somos justificados por medio de la fe. Una palabra clave que la iglesia no predica y no enseña es la palabra regeneración. Cambio de corazón. Inclusive cuando Dios habla al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías y del profeta Ezequiel, cuando le habla del nuevo pacto, le está hablando de cambio de corazón. Porque corazón en la escritura es sinónimo de, en algunos casos aparece como la mente, en otros aparece como el espíritu, en otro aparece como la conciencia, diferentes momentos, pero aquí hace la función de espíritu. Dice que vas a recibir una transformación. Esa palabra es clave de la gracia. Otra palabra es adopción. Hemos sido adoptados en Cristo Jesús, porque lo que eran hijos mediante el pacto con Abraham, los descendientes de Abraham. Aunque yo fuera descendiente de Abraham, aunque usted fuera descendiente de Abraham, en el nuevo pacto usted entra nuevecito, con una nueva oportunidad para servir a Dios y conocerlo. Así que en la gracia hay adopción. Somos adoptados como hijos de Dios. Lo único que ocurre es que somos hijos de Dios, pero tenemos el corazón de siervo. Hijos que pueden servir a su padre con toda libertad. La palabra libertad, la palabra liberación, libertad, es de la gracia. La gente vive en libertad, es liberado por el Espíritu de Dios.
Se libera el espíritu, se libera el intelecto de la gente. El intelecto para que pueda entender la revelación de Dios y pueda razonar en Dios. Y el espíritu es liberado para que nosotros podamos convertirnos en hijos de Dios, en seres espirituales. Eso pertenece a la gracia. La palabra salvación. Esa es la gracia, propiamente. Y el día del Señor, porque en la ley se hablaba del día de reposo, que era el sábado. En la gracia se habla del día del Señor, que fue el día que Cristo resucitó, domingo. El día del Señor es de la gracia. Ahora hay algunos que todavía viven en la ley. Aleluya. Aleluya. Y en la ley usted lo que encuentra es condenación, pago, ojo por ojo, diente por diente, sacrificio continuo, obra. Eso es lo que aparece en la ley. Y gloria a Dios que no vivimos en el tiempo de la ley, sino en la gracia. Porque si usted hubiera vivido en la ley, usted se perdió. Primero, usted no es descendiente de Abraham. Y segundo, los mismos descendientes de Abraham no podían llenar las expectativas de la ley. Porque la Escritura plantea que el que viola un punto de la ley ya la violó completa. Oiga, un puntico. Y entonces en la gracia, ¿qué es lo que ocurre? Que en la gracia hay misericordia, hay perdón, hay arrepentimiento. Ahora la gracia tenemos que verla en dos vertientes. Tengo que ver la gracia individual y tengo que ver la gracia colectiva. La gracia individual es la oportunidad que el Señor me da para yo entrar en el arrepentimiento, servir a Él hasta que yo esté vivo en la tierra. La gracia individual se manifiesta en los seres humanos a partir de que los individuos tienen uso de razón, tienen capacidad para decidir, para tomar decisiones, hasta que viven. Ahora, la gracia universal tiene que ver con la manifestación del sacrificio de Cristo en su resurrección hasta que la iglesia sea arrebatada. La gracia como tal ha existido siempre y existirá siempre, pero la gracia salvadora con el cual es alcanzada la iglesia como tal es hasta el arrebatamiento. Cuando la iglesia es arrebatada, entra otra dinámica para alcanzar la salvación de la gente, pero hay un periodo que es este que nosotros estamos viviendo a partir del sacrificio de Cristo, y es hasta el arrebatamiento. O sea que bien, usted pudiera hoy ser arrebatado, o bien, quizá usted no diría que va a morir, pero alguien pudiera morir. Y entonces hasta ahí llegó la oportunidad de la gracia para usted, de manera individual y de manera colectiva para todos los seres humanos. Ahora, la ley fue dada para llevar la gente a Cristo. Si la ley hubiera sido suficiente, entonces no era necesario un nuevo pacto. Y eso es lo que está estableciendo la Escritura. Pero la ley no fue suficiente, porque fue para llevar a la gente a Cristo. No fue diseñada para que sea suficiente, sino fue diseñada para que sea un ayo. Y esa palabra se utilizaba como el que guiaba a alguien. Por ejemplo, usted manda a su hijo al colegio con alguien, usted es el padre, pero el que lo lleva al colegio es el ayo. Porque el papá no necesariamente es el que lo lleva al colegio. En algunos casos, en mi caso sí, porque yo llevo a mis hijos al colegio. Pero es como el que lleva a. Es como Pablo también habla del ayo, refiriéndose a los que guían a Cristo, pero que no son padres espirituales. Es como el predicador que nos da la palabra, que nos acerca a Cristo,
pero no se sienta con nosotros a formar a Cristo dentro de nosotros y a guiarnos para conocer a Cristo. Entonces el que guía al conocimiento ese es el Padre. Y en términos de la ley, fue el que nos guió a Cristo, pero no es Cristo. Aleluya. Nos guió a Cristo. Fue el conocimiento para llegar a Cristo. Así que la ley hizo su trabajo en su tiempo y la gracia es efectiva para nosotros ahora. Bendito es el nombre del Señor. Y sin la gracia de Dios no estuviéramos aquí, porque lo que viene sobre nosotros es condenación. Observe que sin la gracia de Dios lo que está sobre el ser humano es condenación. Por eso es lo que dice la Sagrada Escritura, está planteando que Cristo no vino al mundo para condenar al mundo. Aplíquele la lógica. El mundo ya estaba condenado. ¿Para qué vino? Para que el mundo sea salvo por él. O sea que Cristo vino a librarnos de lo que ya teníamos, que era la condenación. Y la ley lo que nos da es el conocimiento de nuestra situación. Pero no nos ofrece lo que nos ofrece Cristo Jesús. Por eso es que el escritor de los Hebreos profundiza en el asunto y dice, pero ahora tanto mejor ministro es el suyo, mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si el propósito hubiera sido la ley, entonces Cristo no era necesario. No iba a ser necesario porque la ley iba a llenar las expectativas de la justicia de Dios. Pero no lo hizo. Porque la ley fue para encaminarnos a Cristo. Y Cristo sí llenó las expectativas de la justicia de Dios cuando Él cumple la ley y se entrega por nosotros. Y de ahí viene la justificación. Porque para ser justificado, alguien tenía que llenar las expectativas de la justicia de Dios. Y esto es lo que hace la gracia, que no hace la ley. Justifica. Y si estamos viviendo en la gracia, deberíamos sentirnos justificados por Cristo Jesús. Y lo que va a establecer la justificación en nosotros es que nosotros tengamos activo el nivel de arrepentimiento y la fe. Porque cuando somos conscientes de nuestra condición pecaminosa y vamos donde el Señor creyendo, por eso que el texto dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No somos justificados por cosas obradas por nosotros, sino todo obrado por Cristo. Pero yo necesito tener activo mi nivel de arrepentimiento y la fe para poder activarse en mí. Y entonces cuando yo soy justificado, ya yo no soy prófugo de la justicia de Dios. Ya Dios no me anda persiguiendo su justicia. La palabra es la justicia de Dios, la ley del cielo no me anda persiguiendo. Porque aunque yo no puedo llenar las expectativas, Cristo la llenó. Entonces yo no soy sujeto de persecución de las leyes del cielo porque he sido justificado. Tú has sido justificada. Y aquí hemos sido declarados libres de culpas, y esto es lo que hace la gracia. Que mientras la ley viene para que tengamos conocimiento de nuestra condición, la gracia me ofrece alternativa. Y esa alternativa es para poder recibir el perdón de mis pecados, la reconciliación con Dios, la adopción y la justificación. Si la ley hubiera sido suficiente, ¿para qué tiene que venir Cristo? La ley no iba a ser suficiente, porque fue dada para el pueblo de Israel mediante pacto
para que vivan y obedezcan a Dios y ellos tengan una nación de donde iba a venir el Salvador. Pero el diseño de Dios desde el pecado de Adán no es la ley, es la gracia. Porque desde el pecado de Adán la promesa fue de gracia. La ley no puede llenar las expectativas. Y aquellos que abrazan la ley no están mal, pero necesitan abrazar a Cristo para que estén en orden. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Dice, estando ellos viviendo bajo la ley, pero siendo condenados por la misma ley porque no vivían en obediencia, el Señor lo llama la atención y le dice: voy a hacer un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto abarca no solamente a los gentiles o no solamente a los hebreos, sino que abarca el universo. Porque el nuevo pacto es excluyente. Perdóneme, es incluyente. La ley era excluyente. El nuevo pacto, el pacto de gracia, es incluyente. Están incluidos todos. ¿Y quiénes son todos? No solamente todas las naciones del mundo, sino todos los pecados que la gente hace en la condición que lo hiciere. Lo único que en la gracia hay que tomar una decisión, y esa decisión es por medio del arrepentimiento, para que nuestros pecados puedan ser lavados en la sangre de Cristo y poder entrar en el nuevo pacto. Hay que tener, ¿qué cosa? Arrepentimiento. Si no tenemos arrepentimiento, entonces no podemos entrar. Entonces la promesa del Señor es que va a hacer un nuevo pacto con ellos, pero no similar al anterior, y habla de la ley, sino un nuevo pacto en la sangre de Cristo, en que le iba a dar otras condiciones de vida. Y por eso es que la palabra Espíritu Santo es clave en la gracia, porque el Espíritu Santo va a producir un equilibrio entre la naturaleza concupiscente del ser humano y su naturaleza espiritual, para poder entonces nosotros tomar una decisión de no solo aceptar, de no solo creer y arrepentirnos, sino también de una vida nueva. Dice que no es similar al pacto que hizo con el pueblo de Israel, es diferente. El nuevo pacto es en la sangre de Cristo e incluye nuevo precepto. Y sobre su corazón, leo en el anterior, por lo cual este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ahí hay una promesa de regeneración, donde el Espíritu de Dios libera nuestro espíritu, vive en nuestro espíritu y establece lo nuevo de Dios en nosotros. Aunque los creyentes no están muy involucrados con la regeneración, lo que va a hacer que Dios trabaje en nosotros y establezca sus pautas en nosotros es el Espíritu de Dios, que va a hacer el trabajo. El mismo Dios nos va a enseñar. Búscalo en la Escritura. El Espíritu de Dios es Dios. El Espíritu Santo es Dios, en sustancia y voluntad con el Padre y con el Hijo. Y el Señor dice que lo va a escribir. Ahí está. ¿Dónde está nuestra deficiencia? Nuestras deficiencias están justamente en que nosotros
nos rendimos totalmente nuestro ser para que el Espíritu de Dios tome el control total. Ahí está nuestra deficiencia. Cuando nosotros rendimos nuestro ser y el Espíritu de Dios toma el control de nuestro espíritu y el Espíritu el control de nuestro ser, todo será diferente. Y tendremos la palabra de Dios con nosotros porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Y nosotros le ponemos limitaciones. Y por eso no podía hacerlo. Pero la promesa del nuevo pacto no solo es de sangre, de la sangre del Cordero, de la sangre de Cristo. También es de justificación y de transformación. Y de la permanencia del Espíritu de Dios, como establece la Escritura, en nosotros y con nosotros. Por eso que dice, pondré mis leyes en la mente de ellos, porque en la regeneración, cuando el Espíritu de Dios transforma nuestro espíritu, nuestra mente es afectada y la estructura de nuestros pensamientos cambian. Y en nuestra mente comienza a rendir tributo al Todopoderoso. Y nuestros pensamientos entonces ahora son controlados por el Espíritu Santo. Y sobre su corazón le escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Lo que garantiza que somos pueblo de Dios es cuando las leyes de Dios, cuando las normas de Dios están en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo. Y esto es para la gracia. En la ley no se dio. Y la promesa que el Señor está haciendo es para el nuevo pacto. Y ninguno a su hermano enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque para conocer a Dios, tenemos que recibir su Espíritu en nuestro espíritu. Por eso la gente se resiste a Dios. Por eso se resiste a vivir de manera correcta. La ausencia del Espíritu Santo es lo que hace que la gente se resista a vivir conforme al diseño de Dios. Y observe lo que dice el texto. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Y eso solo ocurre cuando hay justificación. Y esto es para la gracia. Solo cuando alguien está justificado, todos sus pecados están olvidados. Porque ha sido declarado libre de culpas. Ahora, si no somos justificados, todavía no hemos sido declarados libres de culpa. Entonces los pecados no se van a olvidar hasta que sean perdonados y sean justificados. Nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Nunca más. Y eso es lo que hace la gracia. Aleluya. Eso es lo que hace el Señor por medio de su gracia. Perdonar nuestros pecados por medio del arrepentimiento nuestro y nunca más recordarnos lo que hemos hecho ni lo que hemos vivido, porque todo eso se quedó atrás por la justificación. Dios no me va a declarar libre de culpa ahora y en media hora me va a decir que soy pecador. No, si me está diciendo que soy pecador es porque no he sido declarado libre de culpas. Y esa es la gracia que nosotros enseñamos y eso es lo que dice la Escritura. Esa es la gracia salvadora. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Porque Cristo está diciendo que Él no vino a desobedecer ni a ser contrario, vivir contrario a la ley, sino que vino para obedecer
y vivir en la ley. Cristo vivió en la ley. Ahora Él desde la ley estableció la gracia y el nuevo pacto. Entonces en Cristo el pacto de la ley es inválido. O sea, ya no tiene validez porque ya cumplió. Y lo que se cumplió, se cumplió. Por eso ninguna persona puede ser juzgado varias veces por la misma falta, por el mismo delito. No puede ser. Y después que fue condenado por un delito, no puede ser condenado continuamente, sino que cuando cumplió hay que soltarlo. Con excepción de algunos estados que persiguen personajes políticos en los países y entonces le levantan un expediente en un país y le levantan otro en otro país. Y cuando cumplen en un país, y los norteamericanos son expertos en eso, entonces lo mandan para otro preso también a cumplir allá. Para no dejarlo libre, que se envejezca en el camino y no pueda accionar de nuevo, porque es un asunto político. Ahora, lo correcto es que el que cumplió, cumplió. Y la ley cumplió, que era guiarnos a Cristo. Y el pacto de la ley se cumplió cuando se abre un nuevo pacto. Porque así es que funciona la ley. Observe que las leyes son modificadas por otra ley. Y eso fue lo que pasó aquí. El nuevo pacto modificó el pacto anterior. Y vino a establecer nuevas cosas, nuevas promesas, nuevas bendiciones. Y no quiere decir necesariamente que volvió liviano el asunto del cielo, porque la gente pudiera pensar que la ley tenía más peso específico y razonablemente para algunas personas era más fuerte que la gracia, porque la gracia luce liviana, pero no es así. Lo que pasa es que al religioso le gusta que se la pongan difícil para no cumplirlo. Y se niega a hacer lo correcto en la misericordia de Dios. Pero sirve de análisis la ley y la gracia en términos prácticos de manera individual. Analícelo. No piense en nadie. Piense en usted. Si en la gracia se nos hace difícil permanecer, porque los niveles de tentación activados por nuestra naturaleza concupiscente es muy alto. Imagínese usted en la ley cómo hubiera sido. Fracaso total. Entonces el diseño de Dios en el nuevo pacto es que ya no haga más sacrificio, porque hay un solo sacrificio que fue el perfecto que Cristo hizo, y que los sacrificios que se hacían antes de Cristo representaban su sacrificio perfecto. Que ya no hagas sacrificio por el pecado, porque ya Cristo lo hizo, sino que asuma tu responsabilidad y vaya donde Dios y le diga: Señor, he pecado, reconozco que soy pecador y hoy vine dispuesto a establecer una relación contigo. Aunque la gente diga que se necesita más que eso, el nuevo pacto en la sangre de Cristo cubrió mis pecados, y mis pecados yo nunca puedo hacer nada para librarme de ellos, porque ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Lo que tengo que hacer es pedir perdón para poder alcanzar la justificación en Cristo Jesús. Que aunque yo mismo pensaba que era muy difícil ser cristiano, y yo decía: esa gente son raros, ¿y quién puede someterse y vivir como esa gente? Nadie. Eso no es para gente comunes. Hasta que la gracia del Señor me abrazó. Y hoy yo digo: se puede. Aleluya.
Puedo pedir a Dios perdón por mis pecados. Puedo creer que mis pecados son lavados en la cruz de Cristo y que soy justificado aún siendo culpable por todo lo que Él hizo. Entonces tengo una oportunidad de que el Espíritu de Dios establezca su orden en mi espíritu. Y yo no lo entendía. Porque el Evangelio para los que están perdidos es locura. Aleluya. Porque el intelecto mío no estaba libre. Y yo entendía que eso era muy difícil. Y también yo decía, ahí prohíben demasiado cosas. Aleluya. Nadie va a entrar ahí a que estén prohibiéndole a uno hasta la respiración. Aleluya. Pero cuando leemos la Escritura nos damos cuenta que esto no es un centro de prohibición, sino un centro de gracia. Y que no se trata de prohibir cosas, ni que el pastor dijo que no lo haga, ni que en tu iglesia prohíben tal cosa. No se trata de eso. Se trata de que cuando la simiente de Dios se mete en nuestro espíritu, tenemos fuerza para hacer lo que agrada a Dios. No fue lo que me prohibieron, ni lo que me dijeron que no hiciera. Y esa es la diferencia de la religión. Que en la religión nos escondemos para hacer las cosas incorrectas, donde nadie nos está viendo, porque sabemos que es difícil, que es imposible vivir en la religión, pero vamos a camuflajearlo. Y nuestra vida secreta es difícil, porque no hay nivel de arrepentimiento. Pero en la gracia de Dios es diferente. Y por eso los religiosos prefieren prohibir muchas cosas, porque ese esfuerzo le permitirá a ellos agradar a Dios, y esa es la obra. Y entre la obra y la gracia hay una gran diferencia. Aunque la gracia tiene obra, la gracia no está sustentada en la obra, sino que la obra de la gracia es producto de la salvación. Que aquellos que hemos alcanzado la gracia de Dios, la salvación, tenemos un comportamiento apropiado. Pero no tenemos un comportamiento apropiado porque queremos agradar a Dios por nuestro comportamiento, sino que para agradar a Dios tenemos arrepentimiento. Y después que nuestro ser es transformado, entonces viene como producto el comportamiento. Yo no soy salvo por lo bien que me porte, sino que mi buen comportamiento debe venir a partir de que soy salvo. Y esa es la diferencia. Por eso la ley es un retroceso a la religión. Y lo que dice la ley en Levítico 24:17, asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, y el que hiere algún animal ha de restituirlo, animal por animal, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así se ha hecho, tortura por tortura, ojo por ojo, diente por diente, según la lección que haya hecho a otro, tal será a él. Eso es lo que dice la ley. Al que te pisó, písalo, al que te empujó, empújalo. Eso es lo que dice. Al que te mató un familiar, mátale uno o mátalo a él. Esa es la ley. El ojo por diente, diente por diente. Ahora la gracia es diferente. Y está establecido el fundamento de la gracia en la segunda carta de Juan, el capítulo 1, versículo 5. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, en que andemos según sus mandamientos. Él es el mandamiento, que andéis en amor, como nosotros habéis oído desde el principio. Porque la gracia está fundada en el amor. Y esa es la parte interesante de esto.
Pero no solo el amor de Dios hacia mí, que se ha manifestado en Cristo Jesús como gracia salvadora, sino es que cuando el amor de Dios, que es el ágape, viene a mí y que es de manera vertical, ese amor se convierte en horizontal. Desde que me golpeó a mí, el ágape, el amor de Dios, se convierte en horizontal. Si no se convierte en horizontal, yo no he sido bendecido por el amor de Dios. Así que no busque amor en la gente que no se han encontrado con Jesús. Porque lo que va a hacer que reaccionemos para amar a nuestro prójimo es que recibamos primero el amor de Dios. Porque cuando viene a mí y choca conmigo, viene vertical y se convierte en horizontal. No le exijan a la gente lo que la gente no ha recibido. Y eso es lo que está faltando, que se establezca la gracia en el amor de Dios. Un nuevo mandamiento os doy. No el mandamiento de la ley. No. Y creo que una vez, hace unos años, tuve una predicación que se llamó así, Mandamiento de la Gracia. Así se llama la predicación. Observe, cuando usted observa la ley de Moisés y usted observa el discurso de Cristo, se da cuenta que Cristo no estaba en contra de lo que dice la ley de Moisés, sino que Cristo resumió en un mensaje preciso que la ley de Moisés enseña dos cosas, plantea él. Número uno, el amor a Dios, y número dos, el amor al prójimo. Porque justamente lo que hace que nosotros tengamos una conducta inapropiada es la falta de amor. Y entonces Cristo ha fundamentado nuestra fe a partir de la gracia en el amor. Y aquellas personas que viven en desamor, cuando se encuentran con la gracia de Dios, la gracia salvadora, su rumbo cambia, su mentalidad cambia, comienzan a ser diferentes. La gente vive en desamor por diferentes razones, por situaciones de la vida. Porque han sido maltratados, han sido abusados, han sido engañados, porque no han tenido oportunidades en la vida. Ahora, cuando la gracia de Dios nos visita, el amor de Dios viene con ella. Y nuestras actitudes comienzan a cambiar. Inclusive nuestra mirada, porque hay miradas que son de amor. Y esa mirada, hasta los niños, y no hablo de los niños, hablo de los bebés. Los recién nacidos tienen la capacidad para leer las miradas y saben quién le está dando una mirada de amor. Y por eso hay gente que son más aceptados que ellos y otros rechazados, porque hay mirada que es de amor. Y lo que va a hacer que cambie nuestra mirada para que comencemos a dar mirada de amor es la gracia de Dios, que se manifiesta en salvación y en transformación para todos nosotros. Ahora, la ley, como no llenó las expectativas de la justicia de Dios, entonces Dios tiene que diseñar un nuevo pacto en Cristo Jesús para que todo el peso de mis pecados caigan sobre Él y que entonces en Él yo pueda alcanzar la libertad. Si nosotros, estando en la gracia, retrocedemos a la ley, estamos volviendo a la religión.
Y la religión lo único que va a producir en nosotros es atadura. Y la gracia trae libertad. La ley nos ha guiado a Cristo y en ella estaba el mensaje preciso para ese momento. Pero la gracia es la que va a traer la salvación y la transformación para nosotros y no podemos resistirnos. La ley nos lleva a vivir en ataduras. La gracia me lleva a la libertad. Vivir en la ley es vivir en el pasado. Y por eso hay gente que aún profesa en la gracia, viven en la ley y observe su comportamiento. Cuando Cristo viene, establece un nuevo pacto, vino a restaurar todas las cosas. Y cuando hablamos de todas las cosas, hablo de las cosas que en Adán fracasaron por su pecado. Si usted todavía está pensando en la ley, usted tiene limitaciones. Número 1, no acepta el ministerio de la mujer, el que está en la ley todavía, porque está viéndose desde la ley, no desde la gracia. En la gracia hay una restauración de todas las cosas. El problema de la ley no es solamente la circuncisión. Es una situación de mentalidad. Los que están en la ley todavía están pensando en que de alguna manera hay alimentos que no se pueden comer porque en la ley se prohibieron. Y el hecho de que yo no coma alguna cosa no significa que si alguien la come esté en pecado porque yo no la coma. ¿Alguien está aquí hoy? La ley pone carga sobre la gente. La gracia exige arrepentimiento. La ley no exige arrepentimiento. La gracia sí. La ley exige praxis de cosas, obras, que le hacen creer a la gente que van a ser justificados por su conducta. Y eso es lo que trae atadura. Y fuimos llamados a vivir en libertad. Todo el antiguo pacto tiene que ver con el Antiguo Testamento. No necesariamente. Hay una parte del Antiguo Testamento que pertenece a la ley de Moisés, al pacto de la ley, y hay una parte que es más allá de la ley y de la gracia. Así que en una próxima entrega voy a hablar un poquito más del asunto. Dios me lo bendiga y que la gracia de Dios, y eso sí cae hoy, inunde nuestro ser, trayendo un cambio de mentalidad para que podamos vivir en libertad. Porque hasta que recibo la gracia, vivo en esclavitud. Señor, honor y gloria te damos el día de hoy. Gracias por tu misericordia a nuestro favor. Gracias por darnos la oportunidad de vivir en una nueva etapa, en una nueva época, en que tu sacrificio en la cruz del Calvario trajo un nuevo pacto para el perdón de nuestros pecados y poder nosotros alcanzar descanso en ti y poder ser reconciliados contigo. Señor,